Buenos días a este club de estudio y vamos a hablar de placas oclusales, cuáles, cuándo usarlas, porque esto es de, digamos, cambiar el paradigma, pero no es que las placas no se usan ni que no sirven, sí se usan, sí sirven, pero hay que saberlas usar, cuándo, cómo, dónde. Entonces, vamos a hablar de eso. Estoy lista para los tomates. Estoy lista para los huevos porque yo sé que pueden haber tomates y huevos. Esto de verdad requiere una ruptura de paradigma importante. Entonces, yo quisiera que vamos a ver, hacer como una conducta de entrada y ver en qué punto estamos. Entonces, regales, pero esto qué pasó. Ay, perdón. Vamos a... Entonces miren por dónde vamos a empezar. Vamos a empezar por aquí. Quiero que me confirmen que están viendo la pantalla grande. Perfectamente, doctora. Súper. Bueno, entonces vamos a ir a este QR y vamos a ver qué sabemos. Vamos a empezar haciendo como una lluvia de ideas, a ver qué es lo que sabemos. ¿Listo? Entonces les voy a dar aquí un minutico para que vayan entrando. Entonces vamos a contestar qué sabemos de esas placas oclusales. Tres palabritas que ustedes tengan como en la cabeza, que les enseñaron. Miren, por ejemplo, poca información con evidencia. Bien, a ver. Evitar el desgaste, no son tratamiento, no siempre está indicada. Aquí empiezan a haber unas respuestas muy interesantes. Reposición del disco. Relación céntrica. Bruxismo. Bueno, esto va a estar interesante. A ver, esto está muy emocionante. No son recomendables en niños. A ver, no son recomendables en niños, reposición del disco, evitar el desgaste, poca información con evidencia, primero la causa, no son un tratamiento. Y tenemos aquí la famosa y reconocida relación céntrica, férula en acrílico, reposicionar el disco. Dios mío, bueno, qué emoción. Vamos a tener mucho material para trabajar. Un segundo. Listo, vamos a seguir entonces. Hagamos un ranking de los principales usos de esas placas. Hagamos un ranking ahí. ¿Cuáles son los principales usos? Ustedes lo pueden mover, pueden ir moviendo.
El primero será el más importante, como el más indicado. A ver, ¿qué creen ustedes? Esto está muy interesante. Esto está muy interesante, este ranking de los principales usos de esas placas. ¡Wow! Se sigue moviendo. Ok. Se ve que por aquí ya hay personas muy actualizadas. ¡Qué emoción! A ver, sigamos. ¿De cuál tipo de desgaste protegen las placas oclusales? ¿Mecánico, químico o cervical? Mecánico, mecánico, químico, mecánico. Casi todos mecánico. ¿Químico o cervical? A ver, ¿qué sucede ahí? Muy bien, sigamos. ¿En dónde actúan mejor los dispositivos de avance mandibular? Para despejar cornetes, para ampliar la orofaringe, para ampliar la nasofaringe o para ampliar la hipofaringe. ¿Qué creemos? Ampliar orofaringe. Listo. Ok. Ampliar orofaringe. Unanimidad. Muy bien. No sé, mm, no se preocupen que estas son como las cuestiones que vamos a resolver hoy. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de hoy en el club de estudio, como les decía, de placas oclusales, una actualización de la evidencia, lo que hay que saber. ¿Listo? Para los que son nuevos por acá, mi nombre es Claudia Restrepo Serna, yo soy odontopediatra de la Universidad CES, soy doctorado de la Universidad de Ámsterdam, soy investigadora en bruxismo, trastornos temporomandibulares y función orofacial. Hace más de 20 años dirijo un grupo de investigación de la Universidad CES y soy investigadora en la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de Siena, profesora visitante de la Universidad Católica de Uruguay, de la Universidad de Aarhus y de la Universidad Andrés Bello en Chile. Soy la fundadora de Neurotrainers y mi gran pasión profesional es enseñar. Me fascina, me fascina. A mis pacientes, a mis estudiantes, obviamente a ustedes. Entonces,
siempre con evidencia en mano. Investigar es mi prioridad para poder entregarle lo mejor a ustedes. Entonces, empecemos a ver de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de este paradigma de las placas son un tratamiento plausible para el bruxismo. Vamos a ver cuál es la evidencia que hay al respecto. Vamos a hablar de cuándo usar esas placas oclusales y vamos a tratar eh, varios puntos que son claves, el dolor y la inflamación, cuáles son los tipos de placas, si importa el tipo de placa. Vamos a hablar del uso en desgaste dental, en trastornos respiratorios del sueño también. ¿Prefabricadas o hechas a la medida? Porque hoy vemos que en CVS las venden, en Walmart las venden, es decir, una cantidad de sitios, digamos que prefabricadas uno las consigue como en el supermercado o en la farmacia. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias del uso prolongado? Y luego vamos a hacer algunas conclusiones. Muy bien. Si van teniendo preguntas, si tienen dudas, todo lo que quieran saber, por favor, yo sé que este es un tema polémico, sé que es un tema que nos va a traer muchísima discusión y este es el sitio para tenerla, es un espacio seguro, no va a haber juicios, absolutamente nada. Entonces, por favor, es un espacio académico y espero que hagan todas las preguntas y todas las inquietudes. Como les dije desde el principio, estoy lista para los tomates y los huevos. Entonces, las placas son un tratamiento plausible para el bruxismo. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Es un tratamiento plausible? Vamos a ver, ¿quién me contesta en el chat o quién quiere abrir la discusión? Sí, Carlos, te logro leer. Si tenías alguna inquietud o alguna pregunta, ¿no? Bueno, vamos a mirar aquí. Entonces, ¿qué es lo que muestra la evidencia hoy? Ay, perdón. ¿Qué es lo que muestra la evidencia hoy? La evidencia nos dice que no es suficiente para determinar si una terapia con placa oclusal es un tratamiento que lleve a tener beneficios sobre, ojo pues, no tratamiento, incluso comparado con no tratamiento, tratamiento con otros dispositivos, incluso el uso de TENS y terapia farmacológica o de comportamiento. Listo. Vamos a partir de la base, esto lo hemos visto en muchos otros espacios de neurotrainers, pero vamos a partir de la base que el bruxismo es un síntoma, es una actividad, no es un problema, es un síntoma. Entonces, lo que diagnosticamos no es el bruxismo, sino lo que lo causa. Entonces, ahí entramos en otras fuentes, pero digamos que a muy grandes rasgos, en niños, no en adultos, porque tendríamos otra gama un poco más amplia, pero en niños vamos a hablar de 5 factores que son muy importantes a tener en cuenta en la etiología de ese bruxismo, que son trastornos respiratorios del sueño, reflujo gastroesofágico, uso de pantallas o más bien sobreuso de pantallas, alto consumo de azúcar refinado y factores psicosociales. Adicionalmente, para el de vigilia hay que hablar de los hábitos parafuncionales, porque el bruxismo no es una parafunción, no es un desorden y no es una parasomnia. Entonces, esto es súper, súper, súper importante decirlo. Porque cuando hablamos entonces de bruxismo, no vamos a hablar ni de diagnóstico ni de tratamiento. Vamos a hablar de abordaje y de intervención. Es un síntoma. Y como es un síntoma, entonces todo lo que hagamos para el bruxismo que no sea ir a su origen, estamos tratando un síntoma, no estamos tratando la causa.
Para que el bruxismo se resuelva, hay que ir a la causa. Tratar el síntoma es simplemente un paso. Entonces, como esto es un paso, la placa en términos de bruxismo no se usa. ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Primero, porque no está soportado en la evidencia. Y segundo, porque no va la etiología. Además, tercero, porque el bruxismo es una alteración en el sistema nervioso central. La placa no resuelve un trastorno en el sistema nervioso central. Ahora, algunas veces ese bruxismo está asociado a otras situaciones de las que vamos a hablar. Para esas otras situaciones, en algunos casos usamos la placa, pero para el bruxismo per se, paciente con bruxismo, uso placa y sobre todo del sueño, no uso placa. ¿Por qué no uso placa? Miren, pues estoy hablando de la placa durante la noche. Miren, un paciente que bruxa exagerado, vamos a hablar de un adulto, que le llamamos frecuencia severa o alta frecuencia. Tiene 4 episodios por hora. Esos 4 episodios dura cada uno de ellos 10 segundos, más o menos. Eso significa que va a bruxar en la noche 40 segundos por hora. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Si yo, digamos que tuviera un sueño súper bueno y dentro de los parámetros normales, que fueran 8 horas, estamos hablando que entonces va a bruxar más o menos unos 6, 7 minutos en toda la noche. En 6 o 7 minutos se desgasta mecánicamente un diente. Es decir, hay desgaste por atrición, por bruxismo. La respuesta es no. Y esto está súper, súper demostrado. Otra cosa importante, el desgaste dental que está en el bruxismo de vigilia podría ser más de origen mecánico, pero es que las placas no las estamos formulando durante el día. Entonces, a la pregunta de, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero a la pregunta de si la placa se usa para evitar el desgaste tipo mecánico, la respuesta es no. Ahorita vemos el resto de la evidencia. Pero volvamos al tema de este paradigma. Digamos que estamos en los niños, que es lo que nos atañe hoy. Tenemos unos episodios de bruxismo que son mucho más. En el estudio de arquitectura del sueño en niños con bruxismo, encontramos que los episodios son casi el triple, pero la duración es la mitad. O sea que también un niño con bruxismo del sueño bruxaría cerca de 6 minutos durante toda la noche. Lo que pasa es que traquea mucho, suena muchísimo y es muy impresionante, pero en 6 minutos se desgastan mecánicamente los dientes. La respuesta es no. Entonces, para el bruxismo, espero haber sido clara que es una alteración en el sistema nervioso central y por lo tanto una placa no lo resuelve. Además, los episodios para la duración del sueño son muy pocos como para que la placa tuviera algo, perdón, para que ese bruxismo tuviera algún efecto sobre ese desgaste dental. Entonces, para el bruxismo, ojo, no se usan las placas en ningún caso. De hecho, esta revisión sistemática, que es bien interesante, nos dice que hay insuficiente evidencia para recomendar el uso de la placa sobre el no tratamiento u otros tratamientos. Miren, este estudio, si lo fuéramos a reproducir hoy, claramente no lo podríamos hacer. Éticamente no se puede hacer.
Hablemos un poco de lo que hicimos acá nosotros. Evaluamos niños por 2 años y tuvimos un grupo con placa y un grupo sin placa. Y los comparamos. Hicimos un ensayo clínico y encontramos que no hubo cambios respecto al desgaste dental, ni en el área ni en el perímetro, y tampoco en su forma entre los niños con bruxismo que usaron placa y los que no la usaron. Incluso tampoco encontramos que hubiera diferencias en la ocurrencia de trastornos temporomandibulares, de síntomas de trastornos temporomandibulares, porque en ese momento aún no teníamos un instrumento fidedigno para diagnóstico. Y solo encontramos una diferencia importante, una reducción importante de la ansiedad, que la tomamos con el Conners Parent Rating Scales, que mide ansiedad a través de las respuestas de los padres, lo cual nos lleva a inferir que también hubo un poco de influencia en la ansiedad que sentían los padres. Muy bien, o sea, se redujo la ansiedad de los padres. Importante, lo hicimos durante la dentición decidua, no mixta, para que no afectara el crecimiento porque eran placas duras, pero el seguimiento, como les digo, fue 2 años, o sea, absolutamente largo, así como se usan las placas normalmente, que como lo vamos a ver, no es el tiempo adecuado tampoco, a la luz de la evidencia que tenemos hoy. Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí de esta parte? Cuéntenme un poquito si hay dudas, si hay preguntas. Sí, a ver qué nos dicen por acá. Eh, si es positivo para el bruxismo, cuéntenme si este concepto queda claro. No es un tratamiento porque es una consecuencia. Sí, vamos a ver para cuáles, porque no para todas las consecuencias. Sirven para desprogramar primero, no desprogramar nada. Las placas no son ni neuro ni miorrelajantes y no desprograman absolutamente nada. Al contrario, crean un ambiente que es bastante nocivo para cuando se usan el tiempo, si los usáramos el tiempo que se necesita para hacer una desprogramación, los efectos serían deletéreos. Ahorita lo vamos a ver. Pero si se usan adecuadamente, son bastante efectivas. El desgaste dentario en niños lo estoy viendo diariamente. Sí, desafortunadamente lo estamos viendo mucho, porque cada vez son más comunes los factores etiológicos. En este caso, los factores que tienen que ver con trastornos respiratorios y muchísimos niños medicados para esos trastornos respiratorios, por ejemplo, con inhaladores o con medicamentos que son altos en azúcar, que son desmineralizantes. Y también estamos viendo con muchísima frecuencia niños con trastornos gastroesofágicos, con reflujo, muy frecuente, hay que aprenderlos a detectar. Ustedes tienen muchísimos de los que están aquí, tienen acceso al curso Bruxismo Protector o Alarma y ahí van a ver con más detalle del que les estoy hablando. Pero es súper, súper, súper importante saber que sí, efectivamente vemos ese desgaste, pero no es un desgaste por bruxismo. Eso es lo que nos tenemos que sacar de la cabeza. Ahora, tanto esos trastornos respiratorios como esos trastornos por reflujo gastroesofágico son etiológicos de bruxismo, pero recordemos que la Coca-Cola no emborracha, es decir, no porque el reflujo cause desgaste, entonces es el bruxismo el que está causando desgaste. El bruxismo es el síntoma de ese reflujo que aparece secundario para estimular la producción de saliva en las glándulas salivares y de tal manera bajar la acidez, aumentando la capacidad buffer. Pero eso no quiere decir que sea el bruxismo el que esté haciendo el desgaste. ¿Listo? Muy bien. Desgaste por acidez, exactamente. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de
cuándo entonces sí usar esas placas oclusales. Entonces vamos a hablar de varias situaciones: dolor e inflamación por mialgia, artralgia, dolor miofacial, proteger del desgaste dental por condiciones de base. Vamos a hablar de trastornos respiratorios del sueño, por ejemplo, apnea o hipopnea. Entonces empecemos por el dolor y la inflamación por mialgia, artralgia y dolor miofacial. Entonces, ¿por qué reducen la inflamación? Esto es muy importante. Reducen la inflamación porque básicamente estos dispositivos lo que hacen es aumentar el espacio intraarticular y disminuir la presión del cóndilo sobre esa zona de inflamación. Entonces, miren lo que sucede, miren, observen el espacio que hay aquí intraarticular y fíjense lo que sucede con la placa, independiente que haya un desplazamiento o no del disco, porque generalmente en los niños no encontramos desplazamientos del disco, son bastante escasos. Entonces, fíjense lo que pasa ahí. Lo que sucede es que aumenta el espacio intraarticular y al aumentar el espacio intraarticular da lugar a que haya mayor oxigenación y cuando hay mayor oxigenación voy a tener mayor probabilidad de disminuir la inflamación porque también tengo mayor aporte de oxígeno. Importa el tipo de placas, entonces, a ver, miremos. Tenemos placas rígidas y placas blandas. Las placas blandas han demostrado que aumentan el reflejo de apretamiento y por lo tanto, no estoy diciendo que induzcan bruxismo de vigilia, porque el bruxismo de vigilia también tiene etiología central, sino que aumentan el reflejo de apretamiento y no disminuyen la presión en la articulación temporomandibular. Por lo tanto, el aporte de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que llega vía torrente sanguíneo es menor que con las placas rígidas. No podemos controlar la cantidad de fuerza ejercida, pues digamos que con las placas rígidas tampoco, pero sí hasta dónde se ejerce la fuerza. En cambio, con las placas blandas eso no se logra. Por lo tanto, no ayudan a disminuir la inflamación. Mientras que con las placas rígidas hay mejor efecto en la reducción del dolor miofacial e incluso en el cervical porque ayudan a estirar las fascias y además vamos a tener la posibilidad de aumentar el espacio intraarticular un poco o lo suficiente para que haya mayor oxigenación y resolución de la inflamación. Vamos a tener una férula permisiva, que son las placas que son planas, y una férula directriz que tiene indentaciones. Miren, les voy a decir algo muy odioso. Eh, Enseguida miramos qué pasa con estas férulas permisivas, pero lo que sucede es que cuando tenemos una férula directriz, a menos que tuviéramos otro tipo de dispositivos que me permitan, otro tipo de aditamentos, más bien que dispositivos, otro tipo de aditamentos que me permitan mantener la placa todo el tiempo en la noche en su lugar. Esto no funciona muy bien porque perdemos el tono muscular y al perder el tono y no tener clara cuál es digamos, la cantidad de espacio libre interoclusal que se tiene o que se está invadiendo, al bajar el tono, no perder, al bajar el tono durante la noche, se pierde esta indentación y al contrario, los dientes terminan yendo hacia atrás y anclándose en indentaciones más posteriores. Entonces, ni la de deslizamiento ni la que nos permite identar más atrás durante la noche serían funcionales. Entonces, en las permisivas hay libre movimiento horizontal de la mandíbula, son lisas, no deben limitar los movimientos. Y de estas, entonces tenemos una placa superior completa, que es la más común, que es a la que se le hace,
guía canina, desoclusión posterior, etcétera. La placa de mordida posterior, la placa inferior completa o una placa de mordida anterior. Entonces, en realidad, las placas más simples serían las que funcionarían para la resolución del dolor miofacial. Este incluso es un estudio bastante interesante donde muestra que de verdad disminuye el dolor supremamente rápido. Voy a mostrarles además estas varias revisiones sistemáticas o varios gráficos de esa revisión sistemática, donde miren, por ejemplo, aquí, cuál es el outcome, es decir, cuál es la variable para mirar en dónde están actuando las placas, en este caso, dolor. Miren, dolor. Higher, es decir, a mayor escala, mayor dolor, y el periodo de medición fue de 0 a 3 meses en todos estos estudios. De 0 a 3 meses. ¿Qué encontraron? Que el valor de P para el total de las placas no era muy alto, es decir, no era significativo, perdón. Es decir, que si hago el pool de de todos los investigadores o hago el pool de todos los estudios, en realidad la placa no tiene un efecto importante en el dolor versus otros tratamientos. Algunos estudios sí han encontrado un efecto importante, por ejemplo, el de Conti de 2015, el de Giannakopoulos de 2016 y así sucesivamente. Pero el pool completo, mírenlo acá, este es el pool completo, es muy bajo, es decir, el efecto no es lo suficientemente alto, miren que está muy hacia el centro para que signifique que haya una evaluación significativa positiva. Aquí, en este caso, entonces, trastornos temporomandibulares articulares, de origen articular, sobre todo no, asociados a dolor, es decir, artralgia. No estamos hablando de ningún trastorno intraarticular, que esto lo hablamos muy bien en el curso de trastornos temporomandibulares, un mundo por descubrir. Pues cómo llegar al diagnóstico, el examen, etcétera. Pero aquí nos vamos a referir a los trastornos temporomandibulares asociados a dolor y en particular este gráfico habla de artralgia. Artralgia, que es un trastorno temporomandibular asociado a dolor. No estamos hablando ni de desplazamiento del disco, ni de luxación, ni de subluxación. Estamos hablando de artralgia. Lo primero que quiero que se fijen acá es que en la mayoría de los estudios la calidad de la evidencia es muy baja y en algunos es baja, pero en artralgia en particularmente no encontramos estudios en esta revisión, en este metaanálisis, perdón, que tuviera alto o moderado nivel de evidencia. Esto es muy importante porque entonces asumimos tratamientos como plausibles cuando el nivel de evidencia es supremamente bajo. Compararon una placa dura de estabilización, es decir, la férula permisiva, que es plana, que permite los movimientos en todos los planos del espacio y que está programada. Entonces, tomaron como controles placas no oclusales, terapia de consejería, placas prefabricadas, las de mercado, las que se consiguen en farmacias y mercados, placas blandas, consejería más placa de estabilización versus la placa sola, que es el foco de este gráfico, TENS y placa reposicionadora anterior. Y fíjense que muchos estudios, mejor dicho, muchos estudios favorecen los otros tratamientos. Vuelvo y les repito, con un nivel de evidencia muy bajo. Es decir, que si a esto vamos, la placa no está indicada en artralgia en particular. En artralgia, no. Muy bien, miremos aquí, estos son RCTs, o sea, ensayos clínicos controlados, y aquí vamos a hablar de dolor de origen miógeno, es decir, mialgia. Pasamos de artralgia, esta vez a mialgia.
Mialgia en dónde? En músculos masticatorios. Y vuelve y juega, entonces tenemos los mismos comparadores, los mismos comparativos. Y aquí, en este caso, en dolor, en mialgia, aquí sí favorece el uso de la placa. Pero miren, con algo importante. Y es que ese uso de la placa versus, por ejemplo, terapia de counseling, o sea, de terapia de consejería, es mejor el de la placa, pero siempre con consejería. Miren, si lo ven acá, lo compararon con placas no oclusales, con placas blandas, con consejería y placas duras, y en este caso la placa funciona supremamente bien. Lo vuelvo y les repito, la placa plana, permisiva, que permite los movimientos en todos los planos del espacio. Acuérdense, vuelvo y les repito, 0 a 3 meses. No es 5 años, no es un año, es 0 a 3 meses como máximo. Muy bien. Miremos, a ver, aquí, que era donde íbamos. Entonces, trastornos temporomandibulares de origen mixto. Entonces, aquí ya tenemos un nivel de evidencia en algunos estudios moderado. ¿Para cuáles? Para los que comparan la placa dura con consejería o solo con consejería. Y fíjense que el resultado es que no hay diferencia entre usar la placa solo o usar consejería. Wow, ¿cierto? O usar la placa con consejería. ¿Qué significa esto? Tenemos que resolver el síntoma, que es el dolor, pero siempre ir al origen, que es, por ejemplo, unos malos hábitos para todo, para dormir, el que se mete el objeto para morder, el que hace onicofagia y también para factores psicosociales. Para manejo de resiliencia, más que de estrés, aumento de la resiliencia. ¿Qué más encontramos para clicking? Esta vez para clicking, no para dolor, sino para clicking. Encontramos que los que tienen adecuado, pues un nivel de evidencia no adecuado, sino moderado, miren, placas que no ocluyen están más indicadas perdón, está más indicada la placa que la placa que no ocluye. Pero miren lo que sucede con la placa reposicionadora anterior. Ahora, miren, con la placa reposicionadora anterior nos va a ir mejor que con esa placa dura. Ahora, eso es lo indicado en un trastorno intraarticular. En niños depende, porque generalmente los trastornos intraarticulares tienen, solamente se dice que hay un trastorno intraarticular si ese clicking está acompañado de dolor. Esto se ve muy bien, como les digo, en el curso de trastornos temporomandibulares, Un mundo por descubrir. Entonces, si yo tengo ese clicking con dolor, puede haber un trastorno intraarticular, caso en el cual la placa me va a ayudar para el dolor, pero tengo que buscar el origen, que generalmente es en enfermedades de base. Entonces, en esos chiquitos hay que empezar a buscar, por ejemplo, hiperlaxitud, hay que empezar a buscar si hay otros signos y síntomas que pudieran llevar a pensar, por ejemplo, en trastornos degenerativos de la articulación. Entonces hay que hacer un DCTMD súper detallado y mandar las ayudas diagnósticas correctas, por ejemplo, la resonancia magnética funcional o en algunos casos para el clicking en la resonancia magnética funcional, siempre y cuando esté acompañado de dolor. Si no está acompañado de dolor, es con ejercicios como se maneja. No es solamente o no es ni siquiera con placa en los niños. A ver, yo veo que por aquí veo algunas.
preguntas. A ver, miremos. ¿Qué significa place due? Place due, no occlude. La placa que no ocluye. ¿Qué significa una placa que no ocluye? Esa es una Sí. pregunta buenísima. Son placas que llevan a hacer, por ejemplo, la placa anterior que lleva a que el paciente muerda sin que haya, en la parte anterior, sin que haya contacto posterior. Esas son las placas que no ocluyen. ¿Cómo se define el clicking? El clicking es un signo, signo y es un síntoma, ambos al tiempo. Y en los criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares se describe como un sonido que se detecta al hacer palpación sin presión y que suena así. ¿Me están oyendo? Como un castañeo. Incluso le enseñamos a los niños a que este es el ruido del clic y le enseñamos a los estudiantes también y que esto es una crepitación. Entonces, el clicking en los criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares se define como ese sonido, como un castañeo que sucede en apertura, en cierre o en apertura y cierre y uni o bilateralmente. ¿Qué tipo de ejercicios? Depende de lo que encontremos en el paciente. Por eso te digo que están muy definidos en trastornos temporomandibulares. Es un mundo por descubrir, ahí lo podemos ver con mucho detalle. En general, el clicking, cuando se presenta en niños muy pequeños, este tipo de ejercicio que es pues se recomienda con unos bloques de madera, pero en realidad encontramos que los dedos de los niños tienen el mismo espesor y ponerlos acá y hacer este desplazamiento lateral funciona súper bien para que haya seguimiento del disco nuevamente sobre el movimiento de ese cóndilo. Sin embargo, es súper importante descartar que haya inflamación. No puede haber dolor. No puede haber dolor. Incluso si hay dolor, pues con ese clicking hay que hacer otro tipo de tratamientos. ¿Las cubetas de Invisalign se consideran un tipo de placa? Sí, se consideran un tipo de placa. ¿Ayudaría en alguna sintomatología de dolor orofacial? Sí, dependiendo de el espacio libre interoclusal. Enseguida vamos a hablar de eso. Dependiendo del espacio libre interoclusal. Sí, efectivamente. Podrían funcionar. Pues además si se programan para que tenga el espacio libre interoclusal en cada punto donde, pues en el punto donde necesitamos para que aumente el espacio libre interoclusal. Perdón, el espacio intraarticular. Eso es súper, súper, súper clave, porque no es lograr la relación céntrica. La relación céntrica no existe. Muy bien. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta aquí? ¿O no? ¿Ya estamos bien? Ok. Miren esto es un metaanálisis de Cochrane para la evidencia, para el uso de las placas en trastornos temporomandibulares en niños y nos dice que versus la terapia psicológica no es específico. Miren que está prácticamente en el centro, no es específico. Entonces, en niños, digamos que no hay ninguna evidencia contundente. Para lo que sí hay una evidencia contundente, y esta es una revisión sistemática bien interesante en niños y adolescentes, es para el uso de esa placa con consejería. Es decir, que los niños tengan acuérdense que la indicación es dolor. Resumamos, la indicación de esa placa es que haya dolor.
no que haya clicking, no que haya, digamos, una desviación de la apertura mandibular, no, es que haya dolor. Y cuando hay dolor, estamos hablando que ese dolor tiene que ser crónico, es decir, haber durado más de 15 días en niños y más de un mes en adolescentes, y que además esté afectando la función. O sea, que afecte la masticación, que afecte el bostezo, que afecte hablar, que afecte reírse, etcétera, ¿cierto? Que esté afectando la función. Ahí entonces tenemos que entrar a atacar o a intervenir, atacar son horrible, a intervenir los factores etiológicos. Por eso es tan importante esa consejería. Acuérdense que cuando tenemos aumento en los despertares y microdespertares durante el sueño, vamos a tener mayor nocicepción, es decir, mayor percepción del dolor. También voy a tener mayor instauración de dolor crónico. Adicionalmente, vamos a tener que intervenir hábitos como morder cosas, hacer onicofagia. Esto también hay que intervenirlo porque es uno de los factores etiológicos de esos trastornos temporomandibulares asociados a dolor. También tenemos que evaluar, por ejemplo, con instrumentos que están en el eje 2 de los criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares. Vamos a evaluar si hay ansiedad, vamos a evaluar si puede haber signos y síntomas de depresión, vamos a evaluar si hay catastrofización y con base en eso hacer las remisiones pertinentes si fuesen necesarias. ¿Todo paciente con dolor requiere consejería? Sí, rotundo. Es un sí rotundo. La evidencia toda muestra que es un sí rotundo. Ahora, ¿todo paciente con trastorno temporomandibular requiere ser remitido a psicólogo, psiquiatra o neurólogo? La respuesta es no. Depende del origen de ese trastorno temporomandibular y nos vamos a dar cuenta de forma muy enfática en esta consejería. Entonces, placa sí nos ayuda a resolver la inflamación, siempre con consejería. La placa sola no va a hacer nada. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? A ver, yo miro que por aquí había unas preguntas. Veo. Eh, Según su experiencia, ¿los ejercicios ha visto que disminuye el clic? Sí, sobre todo en niños menores de 5 años que se presenta muy comúnmente, muy comúnmente. De hecho, ayer recibí una paciente de 11 años con un clic importante, sin dolor, solamente tenía dolor, viene de otro odontopediatra, de un colega que me la remitió por ese clic, que no debería ser incluso un motivo un motivo de remisión, pero me la remitió por ese clic, está en tratamiento ortopédico con un aparato funcional y la paciente dice que el clic duele cuando usa el aparato. Ayer encontramos que están haciendo una distensión en la mordida constructiva, es decir, en el adelantamiento, mucho mayor a la permisible, y no es que ese sea el origen del clic, pero sí muy probablemente el origen del dolor. Entonces, pues sí, tenemos que hacer definitivamente tenemos que em, hacer los ejercicios para reubicar el acompañamiento de ese disco sobre el cóndilo. Y sí, funcionan absolutamente espectacular. Bueno, ¿a qué se le llama consejería? A todo lo que tiene que ver con educación. Es decir, educación en hábitos de sueño, educación en consumo de azúcar refinado, educación en uso de pantallas, tanto en cantidad como en contenido, porque ese contenido en los niños además es fuente de ansiedad. Entonces, en esa consejería incluso yo le enseño a los papás a usar los filtros parentales, a controlar el tiempo de uso de las pantallas. Hacemos un análisis inicial muy detallado del consumo de azúcar con las etiquetas de lo que están consumiendo los niños. Hacemos una evaluación inicial de síntomas de ansiedad
con los instrumentos, con el PHQ-4, con el GAT-7, hacemos una evaluación de esos niveles de ansiedad, también de los niveles de resiliencia del paciente. Uso ahí ondas binaurales para aumentar la analgesia, para disminuir la ansiedad. Todo esto va incluido dentro de la consejería. Em, ok. Acuérdate que el clic y ningún trastorno temporomandibular, absolutamente ninguno, tiene que ver con oclusión. Ninguno, absolutamente ninguno tiene que ver con oclusión. Entonces, esto es muy importante decirlo porque ahí hay otra variable bastante importante. En el club de estudio hemos estado hablando de esto con mucha constancia porque sí es muy importante tenerlo en cuenta que ninguna oclusión, oclusión me refiero a dientes, no a relaciones esqueléticas, sino a dientes, tiene que ver con ningún trastorno temporomandibular ni con bruxismo. Listo. Si tiene una deflexión al lado derecho, estamos hablando de posiblemente un prematuro. Entonces eso es distinto. Ese es, digamos, un diagnóstico diferencial. ¿Queda claro a qué nos referimos con la consejería? Y nos tenemos que volver unos expertos en consejería, de verdad. No solo en las terapéuticas que tienen que ver con poner manos en boca. La consejería tiene niveles seguramente, cómo lo decide, si va o no y cómo va la consejería. No te entiendo muy bien la pregunta. Si va o no, va siempre. Si un paciente tiene trastorno temporomandibular, es absolutamente siempre que necesita consejería. Si un paciente tiene bruxismo, es siempre que necesita consejería. Em, ¿Y cómo va la consejería? No te entiendo muy bien la pregunta. Me aclaras un poquito mejor, porfa. ¿En cuál de los cursos se pueden ver los ejercicios? En el de trastornos temporomandibulares, un mundo por descubrir. ¿Es siempre la misma? No. Ah, bueno, esa es una pregunta súper buena, doctor Carlos. Es una pregunta súper buena. No, depende muchísimo de la evaluación que hagamos. O sea, si el paciente en los criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares obtenemos, por ejemplo, que hay un dolor miofacial y que ese dolor miofacial está asociado a, vamos a poner un ejemplo, a un trastorno del sueño, es decir, estamos haciendo mayor nocicepción porque el niño se acuesta, no sé, a las 11 de la noche, usa pantallas libremente hasta las 10:30 de la noche y está haciendo varios microdespertares, es decir, el sueño no es reparador. Tenemos claro que ahí hay nocicepción. Entonces, vamos a hacer una consejería enfocada a esos trastornos del sueño. Si vemos que hay, por ejemplo, un alto consumo de glutamato monosódico por los chuches, los snacks, mecato que le decimos en Colombia, hay muchísimo glutamato monosódico en esa dieta, entonces tenemos que hacer una consejería que esté enfocada ahí, porque ese glutamato monosódico induce dolor muscular espontáneo. Lo mismo si hay azúcar refinado pues si hay alto contenido de azúcar refinado, que siempre tienen que ir a nutriólogo. No, muchas veces esa consejería es suficiente, otras veces sí necesitamos remisión a nutriólogo porque vemos que el resto de la dieta es súper bajo en nutrientes. Es decir, el jueves pasado recibí una niña con desnutrición. Desde que la vi dije, esta niña tiene desnutrición. Y es una familia digamos que no tiene un problema socioeconómico para la adquisición de alimentos, pero la niña manipula los momentos de los alimentos, alto nivel de ansiedad, selectividad alimentaria y todo ese proceso de evaluación con la anamnesis y con diferentes instrumentos
me llevó a determinar que la niña tiene un tipo de inmadurez neurosensorial que no le permite cierto tipo de texturas en boca. Entonces consume muchas papillas, ahí consume una cantidad de azúcar refinado impresionante, haciendo trastorno del sueño, etcétera, y venía por dolor. Em, Se realiza, sí, sí, en los criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares hay un sistema muy completo de cuáles son los instrumentos validados que podemos usar. Cuando hablamos también de bruxismo, que en el caso del bruxismo de vigilia es el que más comúnmente tiene eh, como consecuencia un trastorno temporomandibular asociado a dolor, en el STAP, Standardized Tool for the Assessment of Bruxism, que está en el curso, que está en bruxismo protector o alarma, ahí también hay una serie de instrumentos que podemos utilizar. Pero cada paciente es un mundo. Digamos que tenemos una serie de herramientas, pero es en la clínica donde decidimos cuáles vamos a usar. ¿Otras preguntas, dudas? Bueno, muy bien. Sigamos entonces por acá. Entonces, ¿por qué disminuyen el dolor? Digámoslo así. Miren, aquí vemos cómo la reducción en la intensidad del dolor va aumentando, o sea, va disminuyendo el dolor. ¿Listo? Y a su vez, aquí vemos cómo la oxigenación en la ínsula va aumentando también. Entonces, en la medida que nosotros tenemos una aumento de ese espacio intraarticular, aumento de la oxigenación sanguínea, vamos también a obtener mayor oxigenación en la ínsula. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque esta reducción del dolor que vemos aquí se obtiene porque resulta que es la ínsula la que está encargada del paso de la nocicepción al dolor franco. Entonces, si yo logro que la ínsula como que corte o frene esa percepción del dolor, ya no voy a pasar a un dolor que pueda hacer prolongarse muchísimo más y que tenga que hacer otras muchas situaciones para resolverlo. Entonces, por eso las placas resuelven en muy corto tiempo, esa percepción del dolor, porque aumentan la oxigenación in situ, es decir, ahí aumentan la oxigenación, no, aumentan el espacio intraarticular y eso hace que haya mayor oxigenación, disminución de la inflamación, pero además esa inflamación al reducirse va a disminuir que haya la posibilidad de que haya un dolor que persista por más tiempo. Adicionalmente, también va a aumentar el oxígeno en la ínsula y eso va a ayudar a que se revierta, digamos, esa percepción del dolor. Yo veo que otra pregunta tenemos aquí. Bueno, eh, dice el doctor Carlos que buenísimo. Con todo el amor. Aquí estamos para resolver todas las dudas. Muy bien. Entonces miren que es que esto es hermoso. Esto es hermoso. Yo vibro con esto. Porque es que no podemos pensar en que estamos haciendo tratamientos solo en los dientes o solo en la boca. No, tenemos que ir más allá, porque el dolor es una experiencia personal, pero no es una experiencia periférica solamente. Es que el dolor incapacita, el dolor retira la posibilidad de generar pues como de pensar, digámoslo así. El dolor lo que hace es bloquear ese sistema nervioso central también. Entonces, aumentar esa oxigenación en la ínsula es súper valioso, no solo para que no haya ese paso de la nocicepción al dolor,
sino también porque es que esa ínsula conecta, oigan lo que les voy a decir que es hermoso. Esa ínsula es la estructura del cerebro que conecta el cerebro límbico, que es el de las emociones, con la corteza prefrontal, que es el raciocinio. Entonces también nos va a permitir tener un procesamiento emocional de ese dolor que nos lleve a que este sea adecuado y no haya un bloqueo cortical. ¿Listo? ¿Prefabricadas o hechas a la medida? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Quién abre el micrófono? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta en el chat? A ver, los quiero ir. Ok, yo puedo decir, Claro. hechas a la medida, Ujú. porque como tú explicabas, crea más libre movimiento por el plano que uno crea. Ok. Pero las que consigues en el mercado también son planas. Estoy haciendo de abogado del diablo, Sandrita. Pero son elásticas, son suaves. No Muchas de ellas, necesariamente, también consigues las duras. bueno, entonces podrían servir. Por eso les estoy preguntando. Me importa mucho que hagamos el raciocinio y pensemos por qué. ¿Quién da Bueno, más? ¿Quién me dice más? y porque a ver, la forma de posición o sea, es individual. O sea, no me parece que sea como un buzo, un talle LMS. Sí, pero ¿por qué? Sí, tienes toda la razón, pero eso tiene un porqué. Porque va a estar bien fija en boca si la realizamos de forma individual. O sea, mm, Las otras también se supone que se quedan fijadas en boca porque las hay, como dijo Laura, las hay en talla SML y eso acomoda. No están identadas, pero acomoda. Em, bueno, no sabía que había rígidas. Sí, claro, de hecho son las más comunes. Bueno, les voy a contar. Tarararán. No te preocupes si no puedes hablar. Por aquí me puedes preguntar por el chat todo lo que quieras o dar tus aportes también. Está muy bien. Bueno, les voy a contar entonces por qué. Entonces digamos que estas son las que nos encontramos pues en el mercado, ¿cierto? Este en este caso sí es blanda, pero las hay rígidas también como estas. Mírenlas acá. Versus esta placa que es hecha a la medida. ¿Sí lo ven? Entonces, Pero, perdón, dime. perdón, es que me queda la duda de las heridas y las indentaciones. No entiendo, igual vienen, la que tú tienes ahí en la cajita, nunca las había visto. Esta. Sí, esa nunca. En el mercado, no. En el mercado, en las Ay, farmacias. y las indentaciones, doctora, no entiendo. Me perdí. No, porque es que esto es rígido, pero tiene cierto nivel de flexibilidad. Pues Ya. para que tú lo estires y te lo acomodes. Qué pena Obviamente en un haberte paciente con interrumpido. apiñamiento, no, pues claramente no. O Sí, 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 sea, si sí. tú tienes una dentición que está un poco, a ver, ustedes han visto esos dientes que se ponen para los disfraces. Ajá, sí, Es algo tengo. parecido. O sea, no es algo parecido porque no es Drácula, etcétera. Pero lo que Sí, estoy diciendo es que te lo acomodas. bueno, sí, es cierto, de pronto sí. Sí, no, no las había visto. Las elásticas sí, y en una ocasión una paciente la llevó a la consulta y la mamá me pidió el favor, doctora, ¿usted me la puede acomodar? ¿Cómo Bueno, le yo sabía parece? que Ay, no, ¿cómo le no, parece? Qué no, sacrilegio. No, no, Dios eso fue mío. terrible. Y Y yo, uno pasa saliva. no, claro. Y uno Y yo, dice,
¿Qué le digo a esta señora que sea suficientemente amoroso? Ay, no, no. Entonces, solo conocía a esa doctora. Pero vea, la interrumpí cuando ya nos iba a dar No, no, el por qué. no, es que para eso es esto, porque es que surgen todas estas dudas y Sí. llegan los papás iluminados a decir que esto existe y es uno como, ¿what? O sea, ¿en serio? A Sí, mí ya sí. me pasó hace unos años, por eso digamos que me mantengo a la vanguardia, pero, Gracias. pero de verdad hay que saber resolver estas preguntas porque son bien tricky. Bueno, em, aquí nos dicen, una rígida reproduce la oclusión ideal. Ninguna rígida, ninguna placa, ni rígida ni blanda, reproduce ninguna oclusión ideal. Porque la oclusión no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver con el dolor. Es decir, que no importa la oclusión que le des al paciente. Ay, yo sé que me van a estipar con esto que estoy diciendo, pero es así, eso es lo que nos muestra la evidencia. No tiene que ver con la oclusión, con nada que tenga que ver con oclusión. Ahora sí, con las cargas, sí, porque si tienes una mayor carga, pues en un lado que en el otro vas a poder tener una sobrecarga donde no haya una buena resiliencia, es decir, a una articulación que ya está doliendo. Si le pones una carga aumentada sobre ese lado, vas a aumentar la inflamación, pero no por la oclusión, sino por la carga. ¿Me hago entender? Puedo tener una oclusión. A ver, yo le digo mucho a mis estudiantes para que me entiendan. Usted puede tener una oclusión ideal, hermosa. Usted terminó ortodoncia y esa oclusión es espectacular. Y usted arranca con este lápiz a hacer así. Y vayan, miren los lápices de los adolescentes, más de los adolescentes para que se den cuenta. Y entonces el adolescente arranca a hacer así o así. Y la carga es toda sobre este lado. No tiene que ver con la oclusión, tiene que ver con la carga. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden? Entonces, esa carga que está aumentada de forma crónica sí va a hacer que haya mayor inflamación, pero no por la oclusión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren lo que sucede. Aquí hay algo muy importante y es el espacio libre interoclusal. Entonces, ¿qué pasa con el espacio libre interoclusal? Miren, cuando no tenemos placa, este pues son articulaciones, esto son articulaciones en resonancia, la reproducción, los gráficos de articulaciones en resonancia magnética funcional. Eh, no tengan en cuenta esto. Esto no funciona y no sirve para mucho que digamos. No está validado y la calidad de los estudios es bastante mala. Pero la resonancia magnética funcional, sí. Entonces, extraje todo lo de la parte de la resonancia magnética funcional. Y lo que nos muestra es que miren esta articulación, en ambos casos hay inflamación, esto es cuando no hay placa, y miren cómo está metido el cóndilo dentro de esa fosa y puede generar mayor presión que aquí, que miren la ubicación, se saca un poco de la fosa y se desplaza para poder, se desplaza un poco para poder desinflamar esa articulación, se desplaza en apertura. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto hay que hacer eso? El espacio libre interoclusal del paciente. A ver, voy a hacer aquí una rifa, una rifa no, un censo. Denme un segundito. Yo quiero que me digan ahí mismo donde estaban, miren el Menti, aquí está, es menti.com, los que me preguntaban ahora cómo entrar, no por el código de barras, está dentro del mismo código. Pero entonces, ¿cómo medir el espacio libre interoclusal? O sea, miren, menti.com 187754 es el código. Para que me digan ustedes cómo miden el espacio libre interoclusal. A ver, cuéntenme. ¿Qué hacen para medir ese espacio libre interoclusal? Para poder fabricar la placa. ¡Tarararán! ¿Cómo medimos ese espacio libre? A ver.
¿Quién me cuenta? A ver, con el plano de Camper, con los labios semiabiertos, en radiografía panorámica, como cuando hacemos dentaduras, decir M, en resonancia, registro de mordida, que digan la palabra Eva. Ok, y cuando dicen la palabra Eva o M, ¿cómo lo mides después de eso? ¿Qué hacemos? ¿Quién me cuenta qué hace? Después de decir la palabra M, ¿qué hace? Se puede poner como un registro ahí de silicón, como dejándolo en ese momento, como decir, me enseñaron a mí hace un tiempo, Eva, 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 y ahí, como en la ligera desoclusión, poner el silicón. Un baja En la lenguas. ligera desoclusión, poner el registro, o sea, M, Eva, Eva, y tú aquí metes la Entre cera. ¿Cómo haces? como algo, Eva, 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 y aquí un pedacito. Yo no hago estas cosas realmente, solamente en la teoría. Ok. Ideal en silicona, un registro de mordida, ¿en qué mordida? Tú le dices al paciente muerde fuerte y se te va esta oclusión y desplaza la cera, o dónde le dices que pare, ¿cómo funciona? ¿Quién me cuenta? Bueno, en dentaduras uno pone dos puntos, uno en la nariz y uno en el medio, y uno mide y hace la diferencia con la distancia cuando hace oclusión. Así es. Pero una mordida, yo me imagino que se pone cera y se hace con la mordida, y no me acuerdo el nombre, aquí adelante, como hacemos, por ejemplo, Llevar las el, mordidas. llevar el paciente a eh, un DA, llevar al eso. paciente a DA, pero también tenemos que darnos cuenta que no podemos sobrepasar los límites. Entonces, yo lo hago así, doctora. Yo llevo a mi Pero para una paciente a placa, llevarla a un... que es el caso de hoy, ¿vas a llevar el paciente a DA? No, 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 ¿cierto? no, no, no sé. Yo lo hago para mi aparatología, pero aquí Pero si sí. es un paciente clase 2, pero si tú Sí, tienes un paciente con un dolor miofacial, por ejemplo, y le vas a poner la placa para resolver la inflamación local, ¿cierto? sí, Mientras vas a los factores psicosociales, mientras vas a la consejería, mientras resuelves la ansiedad, mientras resuelves la nutrición, que es en realidad lo que le está causando ese dolor. Estamos, sí, sí, ¿cierto? señora. Pero tú necesitas resolver el síntoma. No puedes dejar que ese paciente se te vaya con dolor. Entonces, si tú vas a hacer eso eh, y el paciente es clase 1 o es clase 3, Sí. ¿cómo tomas la mordida? Porque en DA no. No, no, en DA no, en DA solo lo hago cuando la doctoría es para clase 2. Pues yo creo, doctora, yo no lo he hecho, de hecho no manejo este tipo de cosas de bruxismo así hasta ahora que estoy con usted estudiando. Pero yo diría que lo haría en máxima intercuspidación, en un registro de silicona que me da más certeza en el sentido de que la no se va a desplayar tanto como la cera. Lo haría así, en máxima intercuspidación. Y lógicamente después debo medirlo con un seco, si alcanza los 2 milímetros o lo que yo necesite. Bueno, usted me corregirá. Yo doy mi granito de arena otra vez. Yo pongo acrílico sobre la placa que he hecho en plástico. Pongo el acrílico adelante
y dejo que se seque, o sea, que yo hago que el paciente cierre un poquito y dejo que ese acrílico se cierre. Luego lo que hago es que voy disminuyendo hasta que esté casi tocando. O sea, yo uso, o muchas veces uso lo que se llama leaf gauge. Adelante pongo unas plaquitas de acetato para levantar la mordida hasta ¿Los el jigs? mínimo. Los jigs, sí, los jigs. ¿Y por qué? ¿Para qué? Si ahí pierde el reflejo el músculo. Eso no lo vuelvan a hacer. Perdón, Sandrita, Ok. que lo diga así No, no, ajá. a Pues carta eso es lo que cabal. nos enseñaron, Sí, exacto. pero Y ese no poco es. a poco vamos. No, no, no. Yo te entiendo. Yo te entiendo, pero absolutamente te entiendo. Sin embargo, lo importante es por qué. Yo les quiero contar el por qué. Porque eso no se debe hacer. Y la razón por la que no se debe hacer es que esa no es la posición del paciente. Es decir, tú lo desprogramas, le pones jigs, ¿cierto? Y le vas poniendo uno y otro más, y supuestamente es que lo desprogramas. Pero en realidad tú construyes la placa ahí, o el aparato que vayas a construir ahí, y el paciente inmediatamente tú lo sacas de esos jigs, se demora 5 minutos para volver a sus reflejos masticatorios, ¿eh? A sus reflejos musculares. En otro espacio vimos el uso muscular y el aparato tendinoso de Golgi con detalle en el curso de ortopedia, que son muy, muy importantes porque son los protagonistas, digamos, son los mecanorreceptores más importantes. Entonces, si tú tomas la postura ahí, esa postura no es la del paciente en ningún caso, es una postura manipulada. ¿Ves? Ujú. Que incluso si se llevara, esto es harina de otro costal, pero si se llevara con esa postura a supuestamente tener el cóndilo en la fosa, tú tendrías que tomar una resonancia magnética para poder saber si ese cóndilo sí está en esa fosa. Paso uno, que no va a pasar. ¿Quién va a tomar una resonancia magnética en el consultorio para ver si le quedó centrado el cóndilo en la fosa? Pues no va a pasar, ¿cierto? Pero supongamos que usted lo dejara así, esa posición es manipulada. Y esa posición que uno le hacía hacia el paciente y todo, ¿sí o no? Esa posición manipulada no es reproducible por el paciente, porque el paciente tiene reflejos de contracción y de relajación mediados por el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, que más te demoras tú en retirar la manipulación y los jigs que en volver a sus reflejos. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Entonces, les voy a contar un poquito de esta situación. A ver, ¿qué más me preguntan por acá? Con láminas de plástico, esos son los jigs, las láminas de plástico que se van incrementando hasta encontrar ausencia de dolor. No, porque tú puedes encontrar ausencia de dolor muy rápido y no necesariamente ahí disminuye la inflamación. Ya les voy a contar esto. Espérenme un momentico. Aquí ven la pantalla grande. Sí, Perfecto. Entonces, miren, como tú decías, Sandrita, esto es lo correcto. El espacio libre interoclusal no se debe abrir la boca para medirlo, porque inmediatamente yo abro los labios, ese espacio se pierde. Listo, pues cambia. Entonces, se mide de subnasal a mentón en oclusión y efectivamente después de decir M o EVA, es decir, un fonema que tenga la E, porque la E es la que me lleva a esa posición de reposo, vamos a tomar la dimensión vertical en reposo y vamos a medir la diferencia entre la dimensión vertical en oclusión y la dimensión vertical en reposo. Este es el espacio libre interoclusal. ¿Listo? Más o menos. El más común es entre 1 y 3 milímetros, ¿cierto? El más común, pero en niños varía mucho, por eso no se puede dejar de tomar. Muy bien.
depende en gran parte del tono muscular, mucho, mucho, mucho. Entonces, más o menos lo que hacemos es, espérense, yo les muestro acá. Digamos que tenemos esos modelos, vamos a hacer algo parecido a lo que, digamos, a lo que pasa en ortopedia, y es que tenemos que medir con un calibrador en cuánto nos van a hacer la placa. Yo la mando a hacer 1 milímetro por debajo del espacio libre interoclusal para después poderle poner todos los puntos de apoyo en el consultorio con el paciente, con los reflejos musculares del paciente y no acostado, sino sentado, ¿cierto? Porque acostado la placa se desplaza a un punto diferente de la postura muscular normal en reposo. Entonces, básicamente lo voy a adelantar un poquito porque lo que me interesa que vean acá es cómo se hace el rodete, y después el rodete lo vamos a medir en la parte posterior, sobre todo, que es donde está la bisagra y donde vamos a abrir más ese, vamos a aumentar más ese espacio intraarticular. Entonces, aquí es donde vamos a tomar la medida para el espacio libre interoclusal. Y ese espacio, incluso en este estudio, miren, les muestro. Ah, espérenme. Ay. Incluso en esta investigación, lo que hicieron fue aumentar 0,64 milímetros el espacio libre interoclusal. Es decir, no se debe aumentar más de 2 milímetros, pero el promedio es entre 0,5 y 1 milímetro del espacio libre. Pongo un ejemplo. Si el espacio libre interoclusal de Claudia es 2, entonces el plano de la placa va a medir 3. Si el espacio de Claudia es 3, el plano de la placa va a medir 4 máximo en la parte posterior. ¿Me hice entender este concepto? Siempre debemos sumarle 1 milímetro entonces, doctora, Un tener en milímetro. cuenta. El objetivo Ujú. de aumentarle el milímetro es que este espacio, que puede estar así, Sí. aumente 0,5, porque lo que tú aumentas aquí 1 milímetro, aquí aumenta 0,5. Pero no a la topa tolondra, como decimos en Colombia, no es a la suerte, hay que medirlo. Porque si tú abres más de la cuenta, vas a tener, es todo lo contrario, mayor inflamación, ¿cierto? No, dolor. Porque estamos Sí, señor. alterando la actividad muscular, o estirando ligamentos más de la cuenta, o estirando tendones más de la cuenta, ¿cierto? Entonces, por eso hay que medirlo. Doctora, no le entendí muy bien. Lo que tenemos que hacer es medir con un compás de Willis la altura o, Pues o yo lo con... hago con el compás de Willis. Y ya. Entonces, con los labios cerrados, hace No, una no, 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 oclusión. no, 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 para nada. Mira, de aquí a aquí, yo lo mido con la escala ETM, pero tú lo puedes medir con cualquier calibrador validado. Pues no es importante. Mides de acá a acá. Listo. Ujú, Y sí. después dices M y vuelves y mides la misma. O sea, dices en oclusión, M. La diferencia de los dos espacios te da el espacio libre interoclusal del paciente. Ah, Supongamos que son 2 milímetros. ¿De acuerdo? sí. Luego entonces vas a tomar la cera o directamente en la placa y vas a medir que esté esos 2 milímetros más 1 en el Ay, grosor del plano oclusal en la parte posterior. ya. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Sí me Es que entendiste? debemos olvidar que tenemos que volver al paciente. Podemos hacerlo afuera. De pronto eso Lo fue puedes lo... hacer afuera, Claro. Ujú. pero tienes que medirlo en el paciente después, Sí, sí, sí. obviamente. Ok. Y yo chequeo, o sea, pongo la placa y chequeo que vuelva y me dé el mismo espacio libre más 1. ¿Me entienden? Sí, sí, doctora. Bueno, bueno, gracias.
Bueno, entonces miren que esto no es todo color de rosa. Las posibles consecuencias por el uso en el largo plazo. Esto es muy importante. Porque entonces, en este orden de ideas, ¿ustedes cuánto se demoran resolviendo una inflamación y que les dé el tiempo para resolver el origen? Por ejemplo, si hay alto consumo de glutamato monosódico, ¿cuánto me demoro gestionando esa dieta y que vea resultados? O disminuyendo el azúcar refinado, o volviendo ese sueño más reparador. Juiciosos, pues, ¿cierto? Contando con que el paciente tiene alta adherencia. 21 días, como 30, dice, 30, perfecto. 30. Sí, es 21 días en realidad y en niños más, pero yo me voy, porque es entre 21 y 33, yo me voy por 30. ¿Cierto? Depende del estudio que leas, entre 21 y 33. Entonces, sí, entonces, ¿cuánto debe ser el uso de la placa? Entre 3 semanas y un mes, no más. Las placas no se usan un año ni dos. ¿Han visto que hay adultos que le dicen a uno, no, es que yo llevo por ahí 6 placas, doctora, y eso es lo único que me quita el bruxismo? Sí le quitará el bruxismo porque lleva 5 años con placa. ¿Sí o no? No, es que yo rompo la placa. Ay, ¿por qué será que la rompe? Entonces, esto es muy importante. Esas 3 semanas a un mes me van a dar el tiempo para yo resolver la inflamación y para resolver lo que la está causando. Por eso es tan clave la consejería y el equipo transdisciplinario. Si es un paciente con una apnea, olvídese pues que usted apunta placa le resuelve eso. Al contrario, se la agrava. ¿Por cuánto tiempo en horas al día debe usarse la placa? Esa pregunta es súper buena. Depende. Es que que es por un, si tú detectas que es por un hábito parafuncional en vigilia, la placa la tiene que usar en el día. Pero si ese paciente tiene, por ejemplo, un reflujo, que ahorita vamos a hablar de eso, si ese paciente tiene, por ejemplo, un reflujo, tienes que usarla en la noche, porque en la noche permanece el reflujo en boca. Entonces hay mayor desmineralización dental. ¿Mm? ¿Por qué me cuentas qué? Me dice Ana Lucía, ¿por qué me cuentas esto? ¿Por qué me cuentas qué? No entiendo. Bueno, entonces, ¿por cuánto tiempo en horas al día? Entonces, si es en la noche, toda la noche. En el día, esta pregunta es súper importante, la deben usar en los momentos de mayor probabilidad de parafunción. O sea, en el momento que están estudiando o en el momento que están trabajando, ¿no?, en el computador o para presentar el examen, etcétera. Doctora, tengo una pregunta. Le iba a Di- preguntar precisamente eso que acaba de decirnos. Cuando yo ya termino el mes, mi paciente me dice que ha disminuido el dolor, que se siente muy bien. Yo digo, listo, ya es el momento, vamos a retirarla. Pero tú Pero, la retiras concomitante con todo lo que vienes haciendo. O sea, ondas binaurales para disminuir la ansiedad y aumentar la edad, analgesia, ujú, o la disminución del azúcar refinado, o la sí, disminución del glutamato monosódico, o la gestión de la ansiedad y remisión a psicólogos si fuera necesario, etcétera. listo, doctora. Si no he terminado eso, yo La debo, tienes que retirar de todas maneras. ajá, esa era mi pregunta. Y lo otro, Y si esta es el la paciente, razón. Dime. ujú, no, y si el paciente dice, bueno, doctora, pero cuando el niño, yo la retiro, pero continúo con mi psicóloga, continúo con todas las terapias, continúo, etcétera. Pero si llega el momento de las evaluaciones, donde Te yo la lo noto, vuelves a poner. perfecto. Gracias, doc. Se la vuelves a poner, porque eso es enseñarle al niño a manejar su propia resiliencia. Es que además,
el apretamiento, por ejemplo, el bruxismo de vigilia por corto tiempo aumenta el número de conexiones neuronales en hipocampo, quiere decir que aumenta el potencial de memoria de trabajo y disminuye el cortisol, o sea, termina siendo bueno, pero si esa fuerza te va a generar un dolor, pues usas la placa. ¿Me entiendes? Pero la usas esa semana de exámenes y ya. Súper. Listo, clarísimo, ¿Por gracias. qué? Porque el uso prolongado, miren lo que hace, miren lo que hace, miren lo que hace, es que esto no es charlando, miren lo que hace. Disminuye, miren, esto es antes del tratamiento y después del tratamiento. Y miren, disminuye 1 milímetro. ¿Ustedes saben cuánto es en una vía aérea 1 milímetro? Es el 20% de la vía aérea. Entonces disminuye la orofaringe baja, las dimensiones anteroposteriores de la faringe baja. Y les voy a explicar por qué. Ay, hágale pues, hombre. Miren, la placa plana, que es la que se debe usar en realidad en la mayoría de los casos y sobre todo en niños, la placa plana permite, debe haber un contacto, digamos, equilibrado, pero permite pues un deslizamiento que es libre, tanto anterior como posterior y lateral, ¿cierto? Vamos hasta ahí. Porque además si lo ponemos con anclaje anterior, etcétera, igual perdemos el tono y perdemos ese anclaje, a menos que haya otros aditamentos, por ejemplo, como en un aparato funcional. Resulta que uno no es que pierda, sino que disminuye muchísimo el tono al dormir. Miren acá cómo. Espérense, yo le bajo esto. Miren aquí cómo. Aquí esta paciente miren, está despierta. Miren, aquí está dormida y miren dónde tiene ay, espérense. Aquí está dormida. Miren dónde tiene la mandíbula, ¿cierto? Y miren lo que pasa con la vía aérea, que se colapsa. ¿Sí lo ven? Cuando despierta, miren lo que pasa. La mandíbula va adelante porque vuelve y recupera su tono. Entonces los músculos recuperan el tono, la mandíbula va adelante y se despeja la vía aérea. Entonces, cuando yo tengo una placa de deslizamiento posterior, me va a facilitar el desplazamiento posterior de la lengua y de los dientes, de todos los tejidos. Entonces, ¿cuánto se demora eso para agravarse? O sea, para que se disminuya todavía más el tono con la placa, se demora aproximadamente 30 días. Entonces, por eso la placa no pierde todos sus beneficios buenos si la usamos más de 30 días. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender o no? Súper claro. Sí, Entonces, doctora. en ese estudio midieron nasofaringe de espina nasal posterior a AD1, la orofaringe alta y la orofaringe baja y encontraron, claro, en la parte inferior con el desplazamiento de la mandíbula, que esta orofaringe baja era la que disminuía casi 1 milímetro, solo este estudio lo hicieron a 3 meses, no un mes, pero solo 3 meses después de estar usando la placa. Entonces, por eso puede inducir trastornos respiratorios del sueño y hay autores un poco más severos que dicen que puede inducir apnea, una apnea obstructiva. Les puedo dejar, sí, yo se los monto ahorita. El video para el registro de las placas se los dejo ahorita. Sí. Los 30 días es válido en niños y en adultos. Sí, incluso en niños debería ser todavía menos, 3 semanas. Pero en casos muy severos, pues te puedes ir hasta un mes. A ver, yo veo qué más dicen por acá. Superior o inferior la placa, superior. Inferior te desliza todavía más. Entonces, puede ser más complejo. Bueno, un segundo. Muy bien.
Ahora miremos, a ver, en orofaringe baja, ¿qué estructuras anatómicas puede, puede colapsar en ese espacio? Estructuras anatómicas. Espérate un momento, yo les vuelvo a mostrar. Aquí, miren, aquí está el paladar blando. Hasta acá van las amígdalas palatinas. Y en esta parte es la orofaringe inferior. ¿Cuál estructura? La orofaringe inferior. Que incluso causa también que haya un descenso del dioides. Muy bien. Tarararán, tarararán. Con respecto al desgaste. Miren. Dice, hay algunos beneficios con respecto al desgaste. Ya que vimos todo esto, ¿cuál tipo de desgaste creen ustedes que es del cual protege la placa? Del químico. Del químico. Erosión. Sí, Erosión. Exactamente. Y eso que cuando es por reflujo, porque el reflujo sí aumenta en la noche, ¿cierto? Si es por dieta, no, pues porque por dieta usted tiene la acidez de la dieta en el día, pero si es en la noche, el reflujo sí aumenta con la posición. Entonces, la boca está permanentemente ácida y desmineralizándose. Y en ese caso hay un riesgo inminente de tener mayor desgaste dental. ¿Cuál químico? Tipo erosivo. Entonces, esa es la indicación para usar una placa de noche, no el bruxismo, sino ese desgaste. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Hasta que usted resuelva el reflujo. Incluso tuve un paciente la semana pasada que le tuvieron que hacer una cirugía, ya grandecito, como de 12, 13 años, que le hicieron una cirugía de esfínter inferior. ¿Y quién se dio cuenta? Yo me di cuenta, un desgaste, obviamente estaba bruxando, pero estaba bruxando por el reflujo, etcétera. Claro, pHimetría, hicimos todos los exámenes, etcétera. Y le encontraron en la gastroscopia el esfínter inferior hipotónico. ¿Para dónde se iba ese niño? Lo de menos es el bruxismo, ese niño iba con cáncer y ya tenía bastantes erosiones en los dientes. Entonces, ¿qué lo dejo con placa de por vida? No, resuelvo el reflujo con mi equipo transdisciplinario. Ahora, esto es muy importante porque siempre se habla de los dientes que tienen desgaste, que la placa los va a proteger, pero ¿y qué hace la placa en los dientes adyacentes? Miren, esta, este estudio muestra que el nivel de desgaste del esmalte y la dentina es mayor en contacto con polímero térmico, es decir, si la placa está hecha en polímero térmico, ese polímero térmico desgasta los dientes, desgasta el esmalte, desgasta dientes que ya tengan exposición dentinal, desgasta la dentina, desgasta las restauraciones. Entonces, estas placas de polímero térmico son más resistentes a la fuerza, pero desgastan más los dientes. Entonces, no tiene sentido. O sea, usted está protegiendo una arcada, pero está dañando la otra, ¿cierto? Y en trastornos respiratorios del sueño. Entonces, hablemos de algunos dispositivos para aumentar la permeabilidad de la vía aérea. Con estos dispositivos lo que hacemos es protraer la mandíbula y en niños ha mostrado que los resultados son estables incluso 6 meses después de finalizar el tratamiento. Muy importante, siempre hay que resolverlo. Si el niño es retrognático, pues me tengo que enfocar. Yo no uso mucho, les voy a confesar que uso muy poquito estos dispositivos de avance mandibular en niños, porque si yo ya estoy mirando que hay un retrognatismo y que eso me está obstruyendo la vía aérea, pues uso un aparato funcional y resuelvo un montón de problemas que el dispositivo de avance mandibular solo no me va a permitir resolver.
Entonces lo traje porque nuestro club de estudio de hoy es de placas y estas cuentan como placas, pero en realidad, pues en niños, con este fin sería mejor usar dispositivos funcionales de ortopedia funcional. Entonces, a ver, ¿qué hace esto? Miren, ¿cuál es el mecanismo? Entonces, el mecanismo es que hay una obstrucción, básicamente porque la mandíbula retrognática y la disminución de tono muscular hace que la vía aérea se obstruya. Entonces, no hay un adecuado flujo de oxígeno y salida de CO2. Entonces, lo que se hace con el dispositivo de avance mandibular es llevar la mandíbula adelante en aras, pero miren que tienen que amarrar maxilar y mandíbula para que sea estable y el tono muscular no haga, la disminución de tono no haga que se baje de nuevo esos tejidos. Ahora, ¿qué es muy importante decir? Esto requiere en un sí o sí siempre una polisomnografía o una fibroscopia para titular. ¿Qué significa titular? Ir aumentando progresivamente el avance de la mandíbula en aras de que haya perfusión suficiente de oxígeno, de aire. No es que yo adelanto hasta donde quiera, no, porque el adelantamiento debe ser el mínimo necesario para que haya, para que haya permeabilidad de la vía aérea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿esto qué me muestra? Miren, que hay disminución del índice de apnea y hipoapnea recién si tenemos una obstrucción respiratoria incipiente, más o menos cuando hay moderada, cuando es severa es cuando mejor funciona, pues que tiene su lógica, ¿cierto? Entonces, según la severidad en niños, ¿funciona en quiénes? En los niños que tienen obstrucciones más severas. Ay, perdón. Y funciona mejor entre los 9,5 y los 13 años, aunque también en de 6 a 9, pero donde mejor funciona es entre 9,5 y 13 años. Claro, están en pico de crecimiento mandibular, es cuando mejor funciona, tiene todo el sentido, al igual que cuando vamos a cambiar postura o generar adelantamiento en la mandíbula. Y miren, cuando mejor se ven los resultados es a los 6 meses. Este es el pool, este es el completo. Pero miren, cuando mejor se ven los resultados es 6 meses después de finalizado el tratamiento. Entre 10 y 12 todavía funciona, pero digamos que ya puede haber rezagos. Ahora, ¿prefabricado o a la medida? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué me dicen ustedes? A la medida. A la medida, exactamente. Sí, 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 sí. Aquí me hacen una pregunta muy importante y es, en el caso de los DAM no se altera el espacio libre interoclusal. Sí, el espacio libre interoclusal, sí, por eso es que es tan importante que sean a la medida. Sí, tiene que ser con el espacio libre teniendo en cuenta el espacio libre interoclusal. Y ahí sí, tomar la mordida constructiva basada en la polisomnografía o en la fibroscopia, pero con un máximo hasta de A, hasta el contacto entre el borde incisal de la cara palatina del incisivo superior con el borde incisal de la cara vestibular del incisivo inferior. Ese es el DA y ese es el máximo que se puede adelantar el paciente, no ir más allá. No solamente por la oclusión, la mordida, no, sino también por problemas acuérdense que es una eminencia articular que todavía no está madura y entonces me permite un estiramiento muy aumentado donde el órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular me van a hacer reflejos de contracción o de relajación dependiendo del adelantamiento alterado que esté haciendo. Entonces no se puede ir más allá de DA, muy importante.
Y si va a afectar, espérense, ¿cuál fue la otra pregunta? Y el espacio faríngeo, claro, aumenta el espacio faríngeo. Es que esa es la idea, aumentar el espacio faríngeo. Para eso es. Bueno, entonces, miren, este DAM termoplástico tiene mucho, no tiene evidencia versus el construido. Porque en el termoplástico uno no define cuánto es el adelantamiento, que les estoy diciendo que se tiene que definir por fibroscopia y o por polisomnografía y que siempre es el mínimo necesario para que haya una permeabilidad adecuada de la vía aérea. Entonces, eso no lo podemos hacer con el prefabricado que es el termoplástico, sino que hay que hacerlo con el hecho a la medida. Y tiene unos efectos oclusales en el largo plazo. Esto es, pues, después de un montón de tiempo, o sea, pacientes que les dejan 10 años el dispositivo de avance mandibular y se encuentra que hay reducción del overbite, que hay reducción del overjet, que hay un aumento del apiñamiento inferior y un aumento en la incidencia de mordida cruzada y abierta posterior. Bueno, antes de hacer las conclusiones, regáleme un segundo, porfa. Un segundo y medio. Entonces, quiero que ustedes me cuenten algunas conclusiones de ustedes. ¿Qué se llevan? Y quiero saber también si han roto, pues, muchos de los paradigmas que tenían en la cabeza. Bueno, doctora, la verdad, muchísimas gracias. Me llevo que el paradigma terrible que tenía y era que el desgaste era mecánico en mis Ajá. pacientes, para nada. Ya me doy cuenta que no lo es, que el desgaste es químico y de tipo erosivo, que debo hacer un buen diagnóstico de mis pacientes. Me llevo que puedo hacer férulas oclusales en niños, puedo hacerlas con. Pero te quiero hacer un paréntesis, discúlpame que te interrumpa ahí, pero eso que acabas de decir es súper importante. Como el uso es tan corto, incluso en la dentición mixta, tú no vas a tener una restricción de crecimiento. Es que uno en 3 semanas no restringe el crecimiento de nadie. Perfecto, Si eso sí. fuera así, usted se imagina esas clase 3 por hipoplasia, por mandíbula grande. No, eso sería una dicha. Cognatismo, sí, No, sí. imagínese donde uno pudiera Sí, restringir en 3 semanas el crecimiento. ese era no, pues ideal, estaríamos No, volando. estaríamos en otro nivel. Sí, sí. Entonces, doctora, la verdad espectacular. Yo le tenía mucho temor a eso por el crecimiento. Efectivamente, no me atreví a hacerlo. Eso fue uno de los motivos. Ya yo la conocía en bruxismo de 360 grados y no podía perderme esta clase. Ay, tan hermosa. Entonces, sí, súper, súper, doctora. Es que de hecho tengo un testimonio grandísimo que quiero darlo cortico si su merced me deja y el tiempo Pero nos. claro, qué felicidad. Bueno, doctora, vi un niño hace 15 días de 6 añitos. El motivo de la consulta, rechinamiento dentario. Noté muchas cosas en la consulta, mucha inquietud. El niño no se quedaba quieto. Había muchas cosas que usted en 360 grados nos enseñó, que viéramos todo el entorno. Y yo dije, bueno, mamá, voy a comentarte algo. Y empecé a hablar, le empecé a hablar del cortisol, empezamos a hablar del TDAH, pero como muy generalizado, y le dije que no le tuviéramos temor a los diagnósticos, que ese bruxismo, ella me comentaba porque era por terceros, o sea, ella es la que me dice que escucha al niño y que era terrible. Entonces yo le dije, ese bruxismo es secundario. Allí hay algo detrás de ese bruxismo, mamá, vamos a hacer las cosas, vamos. Y mira que fue súper, súper receptiva la mamá y wow, doctora, te voy a leer. Está en exámenes en este momento, pero el neuropediatra hizo que me compartiera el Espérame un primer. momentico para que apaguemos. Espéreme en un segundo que hay alguien que tiene el micrófono encendido. Ya, Listo. ahora sí. Bueno, retomo. Eh, el neuropediatra le pidió, dijo, si tu odontóloga fue la que te
insinuó que hicieras esto de manera interdisciplinaria, necesito que le haga llegar este informe, porque ella sintió como temor y al mismo tiempo tratar de ocultar lo que el niño en este momento está Ok, padeciendo. ok. ¿Y? Entonces, es un informe de un video electroencefalográfico y dice, Ajá. registro de vigilia y sueño anormal, con evidencia de actividad epileptiforme en región temporo-occipital izquierda de alta persistencia que se activa durante el sueño. Lentificación temporo-occipital izquierda en relación con una disfunción cortical ipsilateral. Entonces, doctora, de verdad agradecidísima con Pero usted. espérate, la mamá no sabía que teníamos este No, diagnóstico. no, doctora, no, lo estamos descubriendo. En este momento se Esto es podrá magia. Es que uno poderle servir así a un paciente, dígame en eso. no, es espectacular. Yo le cuento que estoy feliz, no me quiero... Mi esposo esta mañana me decía, pero ya tú solo quieres estudiar, no vas a ir a trabajar hoy. Yo le dije, no, 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 no. No, yo no te puedo creer, es Doctora, algo sí, triste. hoy, precisamente hoy, tiene cita para una tomografía, pasa a tomografía, hoy le hacen una tomografía, bueno, tiene ahorita una serie de cosas y yo le dije, mira, mamita, las cosas son así, Dios nos permite que seamos instrumentos Claro, y fíjate que por una sola consulta de que mi niño rechina, estamos en esto. claro, es que, y seguramente ese chiquito, espérate y verás que le sigan haciendo exámenes. Si en algún momento, Cris, logras mandarle, o que pues que el neurólogo le mande una PSG, una polisomnografía. Sí, sí, doctora, la hicieron. De hecho, la hicieron, estoy esperando, pero porque parece que se portó como regular. Lo que su merced nos dice, ¿no? Cuando ellos los cambian de su Ambiente. espacio, de su entorno, es un poquito difícil. Pero Ya, fíjate ahí si te aparecieron apneas centrales, porque las apneas centrales son en realidad las que están más asociadas en el caso de la epilepsia a bruxismo. ok, Y la epilepsia es considerada un tipo de disquinesia asociada a bruxismo también. Y tienes toda la razón, es secundario. sí. Entonces, doctora, imagínate, no ¡Ah! feliz, No, feliz, pues no, no no, feliz por no, estos no, papitos, no. pero sí por haber diagnosticado algo a tiempo, con toda la información que su merced nos brinda en todas estas enseñanzas, y mire dónde vamos. Ay, no, ¿qué es Muchas esto gracias, tan doctora. divino, Cris? Gracias por compartirme. O sea, ya, con esto el día va a ser inmensamente feliz. Sí, sí, señora, yo también estoy muy contenta de conocerle. Ay, tan hermosa, gracias. A ver, yo veo por acá, tenemos otras cositas. A ver qué nos dicen. Em, a Yo le ver. quería preguntar algo, doctora Claro, Claudia. cuéntame. Eh, yo, la verdad que me llamó mucho la atención y aprendí mucho, así que agradezco un montón. La de la placa de los niños, no me imaginé que se podía poner las placas rígidas. Yo era negada totalmente y siempre si me hubieran preguntado hasta hoy, le hubiera dicho que la placa no la pongo. Obviamente por tres meses y nada más lo voy a tener en ¿Qué cuenta. Yo semanas? con Entre 3 semanas tres, y un mes. 3 semanas, yo puse 3 meses, tres No, semanas. 3 meses son los estudios que se han hecho en adultos, pero en niños un mes. Ok, y yo ponía, hago lo mismo pero con los aparatos funcionales, Ujú. o sea, trabajo adelantando un poquito la mandíbula, la posición, y eso mejora la posición de la lengua, la saca de la parte de la orofaringe y permite una mejor respiración y permite una mejor oxigenación, Claro, pero eso con fue el lo que les aparato dije. funcional. Yo no uso mucho DAM en niños, la verdad sea dicha, pero pues hay que traerle evidencia. O sea, tiene que ser un niño que yo tenga que es absolutamente, pues es decir, es un niño clase 2 pero que yo lo llevo a un DM y a un DA, perdón, y se ve bien y no tengo que resolver apiñamiento. De esos casos, pues que prácticamente nunca llegan. De resto, yo uso aparatos funcionales Ah, como DM. ok, Ujú. ok. Sí, Pero sí, lo yo importante tenía, es que si los vas a usar para vía aérea, incluso
el aparato funcional para vía aérea, incluso si lo fueras a usar en el caso de una apnea, deberías titularlo. Sería lo ideal. Y es muy fácil, es que una fibroscopia es muy fácil. Ok, muchas gracias. Bueno, ay, qué lindo, un nuevo punto de partida para mi vida. Ay, gracias, doctor Carlos, qué bonito. Doctora, el uso de placas también estaría indicado cuando hay osteoartrosis o osteoartritis. A nivel condilar, no, a menos que haya dolor. Si hay dolor y hay inflamación, sí, pero no por la osteoartritis o la osteoartrosis per se, porque esos pacientes generalmente tienen artritis juvenil y no les podemos dejar la placa, pues van a tener artritis juvenil todo el tiempo, entonces no les puedes dejar la placa. Ahora, si tienen dolor, la usas por los periodos de dolor para ayudar en la desinflamación, pero en ese caso también está indicado hacer artrocentesis con ácido hialurónico para disminuir la inflamación, porque solo con la placa no va a disminuir. O sea, el aumento de la oxigenación no va a disminuir, por ejemplo, los casos donde hay erosión o reabsorción condilar. Entonces, si está apareciendo solo dolor, no hay mucho problema. Pero si tienes una osteoartrosis donde ya tienes un disco desgastado o cuando tienes ya erosión condilar, tienes que usar otras herramientas combinadas. Ujú. Es excelente todo lo que cuentas, que hay que seguir estudiando, agradecida siempre. También mis dudas de placas en niños. Cuéntame cuáles son tus dudas de placas, Laurita, que no las vi. Acá. Bueno, me pasaba lo mismo que a la compañera La Diana, Diana. también, y más, al principio, cuando tú hiciste las preguntas, yo, la verdad que siempre, o sea, no, niños en crecimiento, o sea, porque lo pensás en el tiempo, en los meses, pero obviamente si lo va a usar 3 semanas, no va a afectar como tú decías, el tema del crecimiento. Y obviamente sí, trabajar con el tema de los aparatos funcionales es ideal para mí también en la parte de los niños. Así que eso, excelente. Muchas gracias. ¡Súper! Bueno, antes de hacer las conclusiones, acuérdense, porque yo sé que hay muchos chicos que están por aquí por primera vez visitándonos, acuérdense que esta clase, este club de estudio, esta sesión queda grabada, está en el aula de ustedes, en la plataforma de Neurotrainers y tiene artículos de referencia. Y ahorita les subo el video de la mordida constructiva para el espacio libre interoclusal. ¿Listo? Bueno, aquí entonces les voy a contar unas conclusiones. Dice, las placas son importantes en el manejo de la inflamación en trastornos temporomandibulares asociados a dolor. El uso no puede ser superior a 30 días. Es muy importante tener en cuenta el espacio libre interoclusal para poder aumentar el espacio intraarticular y reducir la inflamación. Con respecto al desgaste, lo debemos usar solamente mientras resolvemos el caso, por ejemplo, de reflujo. Y los dispositivos de avance mandibular están indicados en el caso de hipoapnea y de apnea. Pero en los niños, como les decía, también podemos titular aparatos funcionales que realmente nos van a resolver más problemas que los dispositivos de avance mandibular. Les agradezco al infinito haber estado aquí todo este rato que hemos estado discutiendo. Me siento muy feliz y bienvenidos todos los que están llegando a Neurotrainers. Esta es una familia, es un espacio seguro, científico, donde aprendemos todos. Les mando un abrazo súper, súper, súper especial y a Muchas ver, gracias por todo. y nos vemos muy pronto. Que estén bien. Gracias, Doc. Un Chao, bonito día para chao. todos. Chao.